Bueno, la pregunta está formulada y te la hago a vos, porque hoy va a ser un programa especial, ¿eh? Donde va a haber economía, todo lo que vos te importa sobre la economía, el dólar, las versiones, política, con Margarita Stolbizer, y José Abadi nos va a llevar de la mano para comprender el humor social, político y psicológico de los argentinos. Y la pregunta del editorial es: ¿lo peor ya pasó, como dijo el presidente el 1 de marzo en las sesiones ordinarias, en la apertura de las sesiones ordinarias? ¿O está por venir? Hay frases vinculadas a la economía en general y al dólar en particular que pegan en el imaginario colectivo y también en el bolsillo de los argentinos. ¿Te acordás de esta? El que apuesta al dólar pierde, dijo Lorenzo Sigó en 1981. Y después de eso se tuvo que ir, porque el que perdió fue él. Se tienen que acordar de esta los que tienen más de 40. Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Pugliese. Juan, hola Piñanelli, gracias por venir, ¿eh? Muchísimas gracias. Especiales gracias por venir. Juan Carlos Pugliese, con todo el respeto por Pugliese, un improvisado ministro de Economía de la última etapa del gobierno de Alfonsín. En el año 1989. ¿Quién dijo? Estamos mal, pero vamos bien. Muy bien, Facundo Pastor. Carlos Menem. A ver, era una frase marketinera, ¿eh? Estaba bien planteada. Era un diagnóstico que era, miren, estamos mal, pero yo los voy a llevar de la mano por el camino del bien. Fue en el año 2002. Los voy a volver a llevar de la mano por el camino del bien. Está bien, una frase de campaña. ¿Y quién dijo? Y acá Aldo Piñanelli se va a acordar bien: el que puso dólares recibirá dólares. Eduardo Duhalde. Y me echaban la culpa a mí. Pero yo estaba en el Banco Central y habíamos escrito la parte del discurso respectiva y agregó esa frase que no estaba prevista. El que puso dólares recibirá dólares. Fue antes de la especificación, ¿no? Sí, el 2 de enero del 2002. Especificación asimétrica. Y millones de argentinos vimos como nuestros ahorros se diluían, así se dice, entre anuncio y anuncio. El presidente Mauricio Macri, el 1 de marzo de este año, en la apertura de las sesiones ordinarias, instaló otra frase, una frase de época. Una frase de época. Dijo: lo peor ya pasó. Una frase que después de lo que vino, le viene jugando en contra. Porque el dólar en ese momento, el 1 de marzo, ¿cuánto estaba, Aldo? 1 de marzo. 21, 22. Entre 20 y 22. 22. Y ahora está más de 28 pesos. Bueno, hay dos versiones sobre el mismo asunto y es muy importante que la compartamos juntos. Una es que el gobierno sabía, antes incluso el 1 de marzo, que el mundo estaba cada vez más raro y más volátil. Y que por eso Luis Caputo, entonces ministro de Hacienda, se apuró a pedir el último préstamo a los mercados antes del fondo, de 9.000 millones de dólares a tasas razonables. ¿Estoy bien con los números, Aldo? Eso fue en enero de este año. Pero entonces, Aldo, ¿sabía que se venía la podrida o no sabía? Sí, había información. Yo les quiero decir lo siguiente, que desde que está Trump en la presidencia de Estados Unidos, lleva 2 años y medio casi, lo mismo que Mauricio Macri en la presidencia, Trump viene tomando medidas de proteccionismo, de fortalecimiento del dólar y de repatriación de capitales de los dólares que están afuera de Estados Unidos. Claro, entonces es una esponja de dólares. Claro, está absorbiendo mucho y eso cambió. Pero acá hay un problema que es la guerra comercial con China y ahora también con Europa. Ahora lo podemos hablar, pero así ahora termino lo con la podemos idea. analizar con mucho gusto. Gracias, sí, sí. Aldo, por ayudarme a No, pelotear, perdón. Bueno,
La otra versión es que el gobierno esperaba una tormenta, porque la tormenta, viste, vos cuando la tormenta viene la ves venir, ¿no? Las de la vida también, ¿no, José? Buenas noches, gracias por venir. Pero nunca se esperó semejante temporal como el que venimos soportando desde abril hasta ahora, para seguir con la metáfora climática. Un temporal que incluye 2 corridas cambiarias y un impacto en la economía real que todavía no terminó de suceder. ¿Por qué digo que no terminó de suceder? Porque no se sabe. Porque las devaluaciones pegan en el momento, pero después siguen como una especie de resonancia en los precios relativos. Yo me puedo recibir casi economista, Piñanelli. Mentira, no sé nada. Acaba de llegar Margarita Stolbizer. Es muy relevante averiguar cuál es la verdad sobre cuánto sabía de antemano la administración Macri o no. ¿Y saben por qué? Porque marcaría no solo el nivel de responsabilidad sobre la política económica, sino también la pericia del gobierno. Hoy mismo, entre lo que Macri denomina el círculo rojo, también hay un par de visiones contrapuestas. Una es la que dice que no solo, vuelvo a la gran frase, lo peor no pasó, sino que lo peor está por venir. Esto es más inflación, inflación con recesión, desempleo, más pobreza. Y la otra es una visión o una postura absolutamente opuesta. Es la que dice que con la ayuda del actual presidente del Banco Central, Luis Caputo, Macri se está revelando como un verdadero piloto de tormentas, que de alguna manera está dominando el potro, que hay que cuidarlo a él y a su equipo, porque lo que puede venir, si se pudre todo, y espero que esto no suceda, es peor y más dañino todavía. Esta última visión tiene un agregado inquietante. Es el agregado del propio Macri. Yo lo leí hoy en los diarios. Porque el presidente, según publicó hoy Joaquín Morales Solá en La Nación, en su columna titulada algo así como Los límites del acuerdo con el peronismo, estaría molesto con lo que llamó el microclima de la capital federal, con el discurso fatalista que pregonan economistas y periodistas que lo conocen. Eso escribió Joaquín Morales Solá. Parece que según el presidente y también según Carrió, el clima que hay en el resto del país es mucho más tranquilo comparado con este escenario de, le llama el presidente, o Joaquín Morales Solá dice que le llama el presidente, crispación constante. Crispación constante que habría en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos tenías, José, eso de que los centros urbanos son más enojones y crispados que el resto del país? ¿Siempre? Bueno, probablemente se concentra allí una mayor tensión. Pero por ahí lo importante sea cuando un determinado grupo o una comunidad se siente frustrada, engañada, o cuando no tiene la suficiente realismo para saber lo que le aguarda. Bien, buen punto. Por eso hoy te quiero hablar de economía, de política y del humor social y colectivo. De economía, ya sabes, vamos a hablar con Aldo Piñanelli, está ahí, expresidente del Banco Central, y una de las espadas económicas de un país, ¿no? De un país, todavía pertenece. Frente Renovador. Frente Renovador, vamos a decir, está bien. ¿Por qué con él? Porque sabe de mercado, de economía real. Yo sé que no lo quiere decir, pero tiene una pata en el rubro gastronómico, que tiene mucha economía real. Y porque inventó hace muchos años un instrumento financiero del que hoy hablan hasta los adolescentes. Ahí lo tienen, el inventor de las LEVACs. Usted inventó las LEVACs, ¿no? Sí, sí. No es el responsable de lo que pasa ahora con las LEVACs. No. Si hay tiempo le explico cómo fue. Ahora se lo voy a preguntar. Quiero preguntarle, entre otras cosas, a Piñanelli, ¿por qué hay tantas versiones sobre medidas económicas específicas? ¿Por qué se habla de un dólar viajero? Otro dólar ladrillo. Hoy leí que había un dólar ladrillo. Otro dólar para la tarjeta de créditos en el exterior y como si esto fuera poco, aparece para mí un delirio, ¿eh? El delirio de la dolarización total de la economía. Quiero preguntarle también por qué al mismo tiempo
están funcionando, dicen algunos, las economías regionales. Se llegan a algunos restaurantes. Acá en el barrio de Palermo, yo lo quiero decir, es un dato, no sé si es un dato de economía general. Se siguen llenando los restaurantes del barrio de Palermo. Y están diciendo que se espera un boom en el turismo dentro del país, interno. Le voy a preguntar, ¿cuánto tiempo más se puede sostener una tasa altísima? Una economía con una tasa superior al 40, 50%, Aldo. Sí, hoy las LEVAC cerraron en 55%, que es la tasa piso. A partir de ahí es la tasa que pagan las empresas para financiar su capital de trabajo. O sea, 55% anual. Sí, anual. Es una locura eso, ¿no? Sí, es una tasa... No puede durar mucho. No es sustentable, como se dice ahora. No es sustentable en el tiempo. Bueno. Y de política voy a hablar con Margarita Stolbizer. ¿Por qué hoy con Margarita Stolbizer? ¿Por qué con ella? Porque Margarita puede ser muy crítica de este gobierno, pero al mismo tiempo, creo yo, tiene la sensibilidad política y social suficientes como para... Viste que en el medio del balurdo siempre hay... Las críticas están bien, pero siempre hay críticas incendiarias. De esas que, si se agitan mucho, ponen en peligro al país y las instituciones. No importa quién sea, el presidente o la presidenta. Y yo estoy seguro que Margarita quiere un gobierno mejor. Incluso... creo que quiere y va a trabajar para que haya un gobierno distinto. Pero no tiene la ansiedad ni la necesidad de algunos kirchneristas quienes apuestan a que se caiga esta administración para evitar eventualmente que Cristina Fernández termine presa. Y atención que hay novedades sobre Vudú, y Lucía Salinas nos va a explicar de qué se trata. Importantes novedades sobre Vudú. Y también sobre Cristina, con el caso Tesur. Parece que finalmente Cristina y Lázaro... son lo mismo, dijeron, la estrategia judicial es la misma. Y sobre el humor social y colectivo voy a hablar con José Abadi, porque siempre los problemas económicos pegan de lleno en el humor social. Pero la suba del dólar, esto yo lo sé porque soy psicoanalizado, José, o mejor dicho, la depreciación del peso, tiene un componente psicológico extra, me parece, porque de alguna manera, cuando... la moneda pierde abruptamente su valor, también la autoestima de la mayoría de la sociedad baja. ¿No, José? Sí, digamos que en una situación de crisis que nos hace sentir muy inseguros y que nos hace sentir incapaces de poder superarla, por supuesto lesiona nuestra autoestima. Devaluación, consiguiente pérdida de la autoestima. De eso vamos a hablar con José Abadi. Con todo lo que esto significa. Al mismo tiempo, las encuestas están marcando algunas particularidades vinculadas con el humor social, que me gustaría que nos respondiera también José en su momento, más allá de lo estrictamente político. Sabemos que la imagen del gobierno del propio Macri y la intención de voto del presidente bajó, mucho bajó. De hecho, algunos dicen, bueno, ¿se presentará de nuevo a la reelección? Parece que bajó casi a niveles inéditos. También sabemos que la imagen de todos los dirigentes del oficialismo viene bajando en menor medida. Que la de Cristina sube, pero apenitas, y que ningún dirigente de la oposición está capitalizando esta ola de mal humor que viene creciendo desde principio de año. La pregunta que le voy a hacer dentro de un rato es, ¿qué está pasando verdaderamente? ¿Por dónde va a aparecer esa válvula de escape que finalmente, supongo, terminará liberando el mal humor? ¿Es correcto definir la despedida del seleccionado argentino en octavos y la actual situación económica como un baño de realidad para muchos argentinos que se creían que nos creíamos los mejores del mundo en el fútbol? Y por otra parte, y esta es la devaluación, teníamos la fantasía de vivir en un país rico que de verdad no es. Bueno, hay una pregunta que vas a ver que va a estar durante todo el programa flotando, común a los tres, que tiene que ver con la economía, la política y la vida. Hay quienes dicen que las devaluaciones corrigen lo que los políticos no quieren o no se animan a corregir, que son como una señal del cuerpo cuando no estás descansando bien o estás comiendo cualquier porquería. ¿Viste que cuando dicen, che, el cuerpo te avisa que estás mal? O cuando querés ir más allá de lo que te da el físico. Como si en el fondo, la devaluación se tratara
no de una buena o una mala noticia, solo de una noticia verdadera. Estamos notificados con la devaluación que contra lo que nosotros creíamos, efectivamente, somos un país pobres. Somos pobres. Pero antes de eso, quiero pedirle a Lucía Salinas que me adelante, por favor, la respuesta a esta pregunta. ¿Puede el ex vicepresidente Amadou Boudou volver a prisión? Buenas noches, Lucía Salinas. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. La próxima semana va a ser un día clave, el 12 de julio, jueves 12 de julio, la sentencia contra Amadou Boudou en el juicio por la compraventa de la ex calcográfica Chicone, la empresa con capacidad para la impresión de billetes. En este juicio, que empezó el 3 de octubre del año pasado y que ya está en su instancia final, Amadou Boudou está acusado de haberse quedado con la imprenta, con la ex calcográfica Chicone, con el único fin de que después sea contratada por el gobierno de Cristina Kirchner. La causa, como les decíamos recién, conocida como Chicone, la sentencia se va a conocer el 12 de julio. Los delitos contra Amadou Boudou y los demás acusados son cohecho y negociaciones incompatibles. El pedido del fiscal ante el tribunal, Marcelo Colombo, fue de 5 años y medio de prisión para Amadou Boudou. También las querellas pidieron en este juicio, la Oficina Anticorrupción, una pena de 5 años y medio de prisión. Y el dato al que hay que prestar la atención es el de la Unidad de Información Financiera, la UIF, que pidió 5 años y medio de prisión, 6 años, perdón, de prisión, pero efectiva a la hora de la sentencia. Es decir, hay que ver qué resuelve el Tribunal Oral Federal 4 el próximo jueves, si decide condenarlo, si decide hacerle lugar al pedido de la querella, en este caso de la UIF, podría en ese mismo instante o en los días subsiguientes ordenarse la detención de Amadou Boudou, que ya estuvo en prisión, 70 días detenidos en una causa de enriquecimiento ilícito, y la semana que viene se va a conocer si efectivamente Amadou Boudou vuelve o no a prisión. A ver, de nuevo, Lucía, ¿puede ser que ni bien tome la decisión el juez la semana que viene, inmediatamente vaya a prisión? ¿O puede ser que el juez se tome un tiempo para decidirlo o que diga, bueno, que sea efectiva a partir de tal y tal fecha? Lo que va a suceder es que van a haber recursos para resolver, es decir, las partes van a seguramente ir a la Cámara de Casación a apelar la condena que se dictamine, que se decida en ese momento, en caso de que sea desfavorable para Amadou Boudou y los demás acusados, y en ese caso van a correr unos días, hay plazos judiciales para esta situación. Lo cierto es que este juicio que empezó el 3 de octubre llega a su instancia final primero el martes, que son las palabras finales para todos los que quieran decir lo último que consideren expresar en el marco de este juicio. Y el jueves se va a conocer si los jueces del Tribunal Oral Federal 4, que dentro de poco van a empezar a juzgar a Cristina Kirchner, lo encuentran o no culpable a Amadou Boudou. Bueno, después me das más información nueva sobre el caso Otesur. Margarita, buenas noches, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, voy a conversar con los dos de temas que aparentemente son diferentes, pero que son parecidos, la economía y la política. Aldo, ¿lo peor está por venir o...? Sí, a todas luces estamos entrando en un proceso recesivo. Ya los primeros números, inclusive oficiales, que están viniendo son bastante preocupantes. Nosotros tuvimos un primer trimestre no del todo malo, bueno, diría con un crecimiento del 3%, pero a partir de abril ya los datos que vienen de ventas de autos, de motos, de despacho de cemento, consumo, vienen muy por debajo. Claro que si lo comparamos con el año pasado, todavía hay un crecimiento, porque en el primer semestre del 2017 la economía todavía no había arrancado, arrancó más que nada en julio. Así que las próximas comparaciones van a ser aún peores, digo comparación en relación al año pasado. Nuestra estimación en nuestra consultora es que la economía este año termina en cero, ni baja ni sube, queda sin crecimiento. Pero como veníamos acumulando un crecimiento del 3% hasta marzo, abril, quiere decir que de acá a fin de año vamos a tener una caída. Y cuando hay 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad, eso se llama recesión. Ahora, si te parece bien, o si te parece bien, vamos de la foto a la película. Bien. Hace unos cuantos días que el dólar
3 días, va. Que el dólar está más tranquilo. Sí. Es una buena noticia eso. Sí, siempre que el dólar se queda tranquilo, se aquietan un poco las aguas. Mira, yo te voy a contar una anécdota de la crisis del 2012. Un intendente del Gran Buenos Aires, que ya no está más, pero un gran amigo. ¿De la crisis del 2002? 2002, sí. Un día lo llamo, le digo, ¿cómo está el barrio? ¿Cómo está la situación? Era una situación más complicada que esta. Por suerte esto no es aquello, no nos confundamos. Y me dijo lo siguiente, es una ciudad del Gran Buenos Aires con un gran porcentaje de villas de emergencia. Dice, mira, yo no sé por qué, Aldo, pero cuando el dólar se aquieta, el barrio se aquieta. O sea, la gente se siente más segura, ¿no? Entonces, ¿y es cierto que Luis Caputo es realmente una persona muy muy canchera en esto y que, sí, está, lo y que conozco, está haciendo al Toto sintonía? lo conozco muy bien, te cuento una anécdota rápido. Él Es era amigo del presidente. Toto, mira, ustedes son oposición y le dicen, sí, buena onda. Y de Nicolás Dujovne y de Pratgay, Son todo. todos amigos. Pero hemos trabajado juntos Claro. mucho tiempo. Luis Caputo era presidente del Deutsche Bank en el 2002 y el vicepresidente era camionero. Y teníamos algunas dificultades porque ellos compraban, voy hablando de la crisis del 2002, no había ni banco, ¿te acuerdas que había feriado cambiario y bancario todos los días? Y siempre el Deutsche en las últimas horas compraba dólares y eso me lo hacía subir, entonces un día hablamos con él. Y a partir de ahí tuvo un comportamiento ejemplar. Más que ejemplar, nos ayudó mucho a salir de la crisis del 2002. ¿Conoce el mercado? Sí, claro. Toca la tecla que tiene que tanto él tocar. como Cañonero son expertos en ese tema. Es sin un ninguna buen duda. piloto de tormentas. Yo no sé si, ojalá. Tanto no lo tengo medido, porque, a ver, una cosa es que vos manejes lo que es el sistema cambiario. De eso saben mucho. Otra cosa es una tormenta económica. O sea, la macroeconomía es más que un problema cambiario. Pero es gente muy preparada y que sabe lo que hacer. Lo que pasa es que es una situación sumamente difícil porque nosotros arrancamos un nuevo gobierno en enero prácticamente del 2016 con una dificultad muy grande que era el alto déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Son los pesos que el Estado Nacional cobra y los pesos que paga. Entonces gastábamos más de lo que entraba. Era un déficit importante. Heredado del gobierno anterior. Sí. Tiene razón. Sí. Tiene razón este gobierno cuando dice nos dejaron una bomba de tiempo. Bueno, mira, si yo Que tengo debieran saber resolver. Claro, bueno, a eso quería, exactamente. O sea, vos 30 meses después, cuando yo recibí el Banco Central del 2002, ¿sabés? Las bombas ya estaban activadas, no era bomba de tiempo, era bomba del momento. Y si vos ves mis declaraciones y de Blecher y de Reme o de Labaña después, nunca hablamos de la herencia. O sea, fuimos para adelante tratando de resolver los problemas, con errores y con aciertos. Pero no quiero entrar en esa discusión. Yo creo que ya es tarde decirlo de la herencia, porque pasó el tiempo. Es tarde, sí, desde el punto de vista de la comunicación política es tarde. Lo quiero decir lo siguiente, Majul, el concepto del problema. De entrada el problema era un problema de pesos, el déficit estaba en lo fiscal. El gobierno comienza a endeudarse. Y una de las no bombas activadas que le dejó a Cristina es un bajo endeudamiento, una gran capacidad de endeudamiento. Eso es cierto también. El gobierno empezó a endeudarse. Pero ¿qué pasa? Justo empezó un gobierno Trump en Estados Unidos, una guerra comercial con China, guerra comercial con Europa, hoy la estamos padeciendo. Aumenta la tasa de interés en Estados Unidos, el gobierno de Trump logra que le apruebe la Cámara de Representantes norteamericana una verdadera repatriación de capitales, no blanqueo, repatriación, el dinero vuelve a Estados Unidos, sube la tasa y de pronto, entre febrero, marzo, abril, se corta el financiamiento para la Argentina. Y esto generó la crisis de abril, con todos los cambios que vino después. Entonces, a partir del déficit fiscal empezó. Lo que después tuvimos, a partir de abril, es un déficit de dólares. Nos faltan dólares. Pero esto pero la pregunta Piñanelli ¿es por impericia del gobierno o porque el mundo nos pegó en la cabeza? A ver, yo no quiero hablar de impericia, insisto, es gente que sabe. No, ellos tenían una estrategia que era endeudarse 2 años para que después vinieran las inversiones. ¿Cómo se sale de esto? Se sale con dólares genuinos. ¿Qué son los dólares genuinos? Exportaciones e inversiones productivas, no inversiones financieras. Eso es lo que falló. Después podemos analizar por qué falló, pero falló. Entonces se convirtió en el déficit fiscal en pesos, pasó a un segundo grado, no es que dejó de existir, pero lo más importante a partir de abril es el déficit externo.
famoso estrangulamiento de las cuentas externas argentinas. Vos dijiste en la presentación todas las frases de Sigot, Sí. que dijo el que apuesta al dólar pierde. El dólar estaba a 2 pesos, la tablita de la dictadura militar. Martínez de Osa el otro día valía 7, ¿no? Sí. O el estimado Juan Carlos Pugliese, Sí. cuando dijo, hablé con el corazón y me nos cortaron respondieron con el bolsillo, bolsillo. era el fin del plan austral. Sí, sí. Bueno, y otras frases más. Entonces, ¿qué pasa? Es recurrente en la Argentina las crisis del sector externo. Entonces, hoy tenemos no solo el déficit fiscal, sino un déficit externo muy grande. Pero a mí, ¿qué me preocupa ahora? La tasa de interés. La tasa de interés es parte de las herramientas. Me preocupa el déficit social. Esto que dice Macri, aparentemente, yo no lo escuché acá, Sí, no sí, lo había sí, leído, lo que le dijo a Joaquín Manuel que en Solá. la capital estamos todos locos y qué sé yo, se ve que no visita el Gran Buenos Aires. Yo visito el Gran Buenos Aires, soy de Lanús, visito los barrios, hablo con los compañeros de los barrios. Te digo una cosa, si acá estamos nerviosos, en los barrios periféricos, en los barrios pobres, estamos montados sobre una bomba donde la mecha ya está encendida. ¿Es así, Entonces, Margarita? ojo ¿O qué? con este tema. Sí. Sí, yo quiero meter un par de cositas breves a lo que dice Aldo, ¿no? Primera es que los que están gobernando nos prometieron que sabían cómo resolver los problemas. Entonces, a esta altura que nos vengan a hablar de la herencia y demás, si le contaron a todos que tenían el mejor equipo. Evidentemente el mejor equipo no lo tienen, subestimaron los problemas. El presidente dijo en su campaña que resolver la inflación era lo más fácil que había y evidentemente no saben cómo hacerlo. Segunda cuestión es que hay que tomar un dato, porque además estamos frente a una paradoja absolutamente inexplicable, que es, por un lado, tenemos históricamente el peor número de nuestra balanza comercial, porque no sabemos producir y exportar. Y al mismo tiempo, acaba de salir el dato del INDEC la semana pasada, 257.000 millones de dólares de los argentinos en el exterior. Entonces la paradoja es que lo que no sabemos hacer por un lado, que es exportar bienes, somos campeones del mundo en exportar dólares. Entonces después nos parece que nos faltan dólares, pero la verdad es que no hay ni una sola política para retener esa situación. ¿Y qué política plantearías vos para evitarla? No me hagas la gran Macri, que sale hoy a la mañana a decir, a ver, los opositores, los periodistas, díganos las soluciones. Bueno, miren, ganaron la elección para saber hacer las cosas. No soy yo quien tiene que darle recetas al gobierno. Yo perdí la elección por muy lejos con Macri. Que Macri se haga cargo de resolver los problemas. Soy una convencida, además, que hay una parte de la herencia, pero hay una gran parte que es la consecuencia de los errores propios, de la subestimación de los problemas. ¿Qué se puede hacer para que no se fuguen los capitales? Porque hay como mucha lectura, ¿no? Sí. La gente, o sea, se fueron los capitales porque los argentinos viajan al exterior, o una parte de los argentinos viajan. Eso es menor. Hay 3 motivos por los cuales se van los dólares de la Argentina. Recién Margarita dijo muy bien, tenemos un récord negativo histórico en la balanza comercial. La balanza comercial son los bienes que vendemos y los bienes que compramos. Importamos. En el mes de mayo hubo un déficit de 1.800 millones de dólares en un solo mes. Es récord histórico. No hay ¿Pero ningún mes. qué implica eso? Eso en la economía real, ¿qué pasa? Que no exportamos y que importamos. Compramos más de lo que vendemos. Entonces, ese es el tema, se van los dólares. Después tenés el tema del turismo. Un déficit anual de 10.000 millones de dólares. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Ponemos un impuesto? Digo, yo no es que quiera, estoy tratando de pensar en voz alta, Sí. Yo no entiendo nada. Pero digo, tiene que ser en un ponemos marco un impuesto de un plan económico o un plan alternativo distinto. Vos tenés que ver, en la historia argentina, siempre estrangulamos el sector externo, hubo etapas que no. ¿No es cierto? Por ejemplo... Pero ponemos, aumentamos el impuesto a los viajes al exterior. Yo te diría a los que pasajes, el turismo, yo en estos momentos en mi consultora estoy trabajando con un proyecto muy importante de turismo en Cataratas del Iguazú, con un grupo empresario local y un grupo español. Y nos va a ir muy bien, porque con este tipo de cambio, Cataratas del Iguazú nos van a llenar de chinos y rusos. Claro, es que no es restringir que se vayan, no, claro, sino alentar que vengan. Ese es el tema. Porque cuando nosotros hablamos de 10.000 millones de dólares, es el déficit de turismo. Vos ahí tenés 12.000 millones de dólares de gente que se fue afuera o compró con tarjetas y 2.000 o 3.000 millones de dólares que ingresaron del turismo receptivo. Con este tipo de cambio, y yo transitoriamente, porque todos los países del mundo lo hacen,
Cuando tenés esta situación, algún impuesto le metes. Hoy existe un impuesto a la Argentina. Todos. Y otra cosa que me contaste hoy, y que Margarita seguramente se puede explayar políticamente, es que parece que toda la región tiene impuestos para los capitales que no se pueden ir los capitales en 5 minutos, ¿no? Si me disculpás, no pueden entrar a corto plazo. Nosotros, en su momento, implementamos un sistema, y mirá que estábamos en una crisis hasta de default, y dijimos, no me interesa, yo estaba en el Banco Central y dije, no me interesan los capitales golondrinas. Porque en los capitales, cuando hablo de golondrinas, son los capitales que vienen a corto plazo a timbear a la tasa o a la bolsa. No vienen a invertir a largo plazo, no entierran los dólares en un una sistema fábrica productivo, en una fábrica, que es lo que sí queremos. Sí. No tenemos que ser anti-inversión extranjera, al contrario, tenemos que atraerla, lo mismo que el turismo. Entonces, cuando a vos te ocurre un sistema de este tipo, donde te entran solo dólares financieros, lo que hacen todos los países del mundo es ponerles trabas a la entrada de los capitales golondrinas. Nosotros en el 2002, luego me fui una semana a Chile, ellos tuvieron a principios de los 80 un problema similar al nuestro. Lo mismo que México, lo mismo que Tailandia. Yo hablaba con ellos, la India. ¿Qué hicieron? Bueno, metían controles a los capitales golondrinas. ¿Qué hicimos nosotros ese año? No menos de un año, y después vino la baña de ministro y le agregó un 30% de encaje en el Banco Central sin pago de intereses, con lo cual no entraban los capitales golondrinas de corto plazo. El que quería venir lo traía más de un año y lo dejaba un año, ahí no le cobrábamos nada. Entonces hay que buscar alguna... Sturzenegger se equivocó porque el año pasado derogó todas esas normas que habían quedado, después el kirchnerismo las agravó, hizo otras cosas, pero estaban. No hay hoy un país en el mundo, por más desarrollado que sea o emergente, que tenga una libertad absoluta de movimiento de capitales. Y termino. Sí. Vos andás a Estados Unidos. Tenés $100.000 en Estados Unidos porque hiciste un trabajo y lo cobraste. Un ejemplo, ¿no? Sos argentino o un mismo americano. Y le decís, mire, estos $100.000 en un banco americano depositado en Estados Unidos lo voy a girar a la Argentina porque me quiero comprar un piso o a en mis Libertador. parientes. O a un... Sí. Vos sabés el trámite que tenés que hacer. Primero, tenés que justificar el origen de los fondos. Y después tenés que explicar por qué los girás. O sea, no es fácil. No es que te lo prohíben. Lo que hacen es un control. Claro. A ver si no me está vaciando. Margarita, se está hablando de diálogo político. ¿Vos estás dispuesta a sentarte a dialogar con el gobierno? Sí, siempre. Me parece que es elemental, pero lo que hay que saber es que el diálogo político tiene que llevarnos a algunos acuerdos imprescindibles pensando en el mediano plazo. Lo que hay que salir es permanentemente del cortoplacismo y de los planes electorales. Yo creo que en gran medida parte de los problemas económicos que tenemos es porque se prioriza siempre el plano de lo electoral, entonces se hacen o no se hacen las cosas en función de los réditos o de los costos que esto tiene electoralmente. Hacer acuerdos siempre tiene costos para todos, porque el acuerdo implica concesiones hacia otro, pero hay que ir caminando hacia un mediano largo plazo. Esto es lo que le va a dar a la Argentina, lo que buscan todos los inversores, que es previsibilidad. Argentina tiene que volver a ser un país estable, confiable, previsible, y para eso se necesitan acuerdos que garanticen una sostenibilidad en el tiempo. Y en eso yo lo que vengo reclamando es que los acuerdos deben ir un poco más que los precios y los salarios. Necesitamos acuerdos institucionales, por ejemplo, acuerdo sobre la educación, sobre la justicia. El tema de la justicia no se termina de abordar nunca. Y vos estás hablando los problemas graves de impunidad que tenemos en la investigación de las causas de corrupción. Bueno, acordemos cómo debe funcionar la justicia. Pongamos sobre la mesa las modificaciones que hay que hacer en el plano procesal para que puedan avanzar las investigaciones, ¿no? La educación. No se habla de la educación, y si hay un acuerdo de mediano y largo plazo que necesitamos para que algunas cosas cambien, es que cambie el sistema educativo, porque también discutiendo cuáles son las habilidades en las que formamos a los jóvenes, vamos a formarlos para un mundo del trabajo que está requiriendo otras cosas muy distintas a las que les estamos dando hoy. Hablaste de denuncias, y hay una novedad en una de las causas que impulsó, una de las denuncias que impulsó Margarita Stolbizer, que es la causa OTESUR. ¿No es así, Lucía Salinas? Sí, Luis, la expresidenta Cristina Kirchner apeló su procesamiento por lavado de dinero en la causa OTESUR, y la particularidad de su escrito es que termina defendiendo a Lázaro Báez. Hay que recordar que en esta causa justamente
el punto central es los contratos que existieron entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez. ¿Qué dijo la expresidenta? Que todas las instalaciones de los hoteles se utilizaron y defendió así los contratos que firmó con el ex empresario kirchnerista, que se encuentra preso justamente por lavado de dinero, pero en otro expediente. El delito investigado es justamente el lavado de dinero y lo que le garantizó Lázaro Báez a la familia Kirchner entre 2009 y 2015 fueron 27 millones de pesos por haber alquilado la empresa Otesur. Esta empresa es dueña del Hotel Alto Calafate. Los acusados, entre otros, son Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez y otras personas del entorno de la expresidenta. ¿Qué dijo, entre otras cosas, Cristina Kirchner? Que todos los contratos que se celebraron con Lázaro Báez fueron legales, fue dinero lícito y que todo fue declarado ante la Oficina Anticorrupción, negando así que ese dinero, como dijo el juez Julián Ercolini, haya ido a parar al patrimonio de la familia Kirchner y haya generado un enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es otro de los puntos centrales? Y que la expresidenta termina en algún sentido defendiendo a Lázaro Báez, diciendo que no hubo retornos en esta causa y que todo lo que pagó Lázaro Báez también fue dinero lícito. Hace un tiempo en La Cornisa, no hace mucho, hicimos un informe de fondo donde Lázaro y Cristina parecían y eran más que amigos. Le asignaban a un empresario de Santa Cruz, que luego de esta aparece en el número 40, creo, 40, que es el grupo austral. Así que si realmente soy amiga de él, soy bastante más amiga de otros, y bueno, con amigas, con él, como si soy amiga de él, la verdad que necesita mejores amigas. Lo que vas a ver en este informe es escandaloso y revelador. Es escandaloso porque demuestra que Cristina siempre mintió sobre su verdadero vínculo con Lázaro Báez. Y es revelador porque confirma que eran más que amigos, que se veían todo el tiempo, que eran socios. No se trata de un invento de La Cornisa. Es lo que revelan los registros oficiales de visitas a la quinta presidencial de Olivos. Y prueban también la hipótesis de que una vez que Kirchner falleció, tanto Cristina como Máximo se dedicaron a reclamar el dinero que supuestamente le correspondía a la familia. Yo entro a la oficina y Lázaro me dice textualmente lo siguiente: que había venido de Olivos. Cuando él iba a Olivos era tema licitación. Y Cristina, a modo de reto inclusive, le pregunta a Lázaro si era verdad que él estaba sacando dinero para afuera, a lo cual él se lo niega. Al transmitirme eso, la verdad que lo primero que tengo yo es una situación medio de temor. Dame un porque el que segundo. estaba llevando adelante ese proceso era yo. ¿Cuál es el sentido que se lo preguntó a Cristina para vos? ¿Dónde está la mía? No tiene mucho cambio. Ese fue un encuentro clave. Tuvo lugar el 2 de diciembre de 2010, en el momento en que el euro oficial cotizó más que el blue, por la masiva salida de billetes de 500 al exterior. Cristina había recibido información de la Embajada de los Estados Unidos sobre movimientos extraños. Eran las valijas con dinero negro de Báez que se iban de la Argentina. Ese día, la jefa de Estado le preguntó si era verdad. Y era verdad, solo que Lázaro se lo negó. Acá los registros oficiales muestran que en efecto Lázaro ingresó una vez más a la Quinta de Olivos. Pero se ve que estaba apurado, porque la seguridad no incluyó entre los datos ni el vehículo en el que ingresó, ni el sector por el que accedió, tampoco el horario de entrada ni el de la salida. ¿Por qué habrá sido? Estadías de Lázaro en Olivos. ¿Qué decís vos? ¿Cada 5 minutos? Una vez por semana la tenés. ¿Una vez por semana? Agarrá él cuando venía a Buenos Aires. Con Néstor sí, visita 2 veces. Obligada. ¿Y con Cristina Con también? Cristina también se juntaba mucho. El tema es que la relación era otra. No eran amigos, pero el negocio seguía. Fariña lo deja bien claro. Cristina a Lázaro lo demandaba cada vez más. El 23 de diciembre de 2012, en plena víspera de Navidad, se registra otra visita. Solo 2 personas ajenas a la quinta ingresaron ese día. Y una fue Lázaro Báez. En la planilla oficial aparece otro dato curioso, porque Lázaro estuvo apenas 5 minutos ante la expresidenta. Lo suficiente como para hacer la entrega de un documento, un paquete
o comunicarle algo muy sensible, algo que tenía que decirle cara a cara. Es incontrastable. Estos documentos indican que más que amigos, Lázaro y Cristina eran socios. Bueno, Lázaro y Cristina eran socios. Y miren cómo se mezcla la política, porque ahora... a ver, yo creo que el kirchnerismo tiene un interés particular, que es que Cristina no vaya presa, ¿no? Y que juega políticamente a eso, ¿no, Margarita? De eso no me cabe ninguna duda. Lo que me queda la sospecha es cuál es el interés del gobierno en todo esto también. La quiere inflar. Y da la impresión que el gobierno también tiene interés en que Cristina sea la que compita con Macri el año que viene, y yo creo que ellos sueñan con un balotaje que los vuelva a poner en ese escenario de polarización que excluye a otros y que obviamente beneficia al gobierno. Hoy el parate que tienen las causas judiciales, yo voy a estar presentando en estos días el pedido de elevación a juicio oral, porque es inconcebible que las causas no avancen, de la misma manera que es inconcebible que el Senado tenga planchado el pedido de desafuero sin siquiera tratarlo, ¿no? Pues además estas son las cosas que la Argentina necesita para recomponerse moralmente y éticamente. Alguien tiene que pagar por las cosas que han hecho. Vos sabés, porque lo hemos hablado muchas veces en la cornisa, las causas están totalmente comprobadas, los delitos están y las pruebas de los delitos están absolutamente en todas las causas. No solamente eran socios, como dice de manera contundente el informe de la cornisa. Tenemos la sospecha de que Lázaro Báez no era él mismo el dueño de la enorme cantidad de bienes que tiene ese patrimonio de varios miles de millones, sino que es posible que también haya sido testaferro. Aldo, los próximos días, ¿el dólar se va a mantener, te parece? Sí, hay un rango ahí que se tiene que mover entre 28, 29, entre 31, 32, está dentro de los objetivos del plan, del modelo. Pero va a depender de si existen un poquito más de demanda al peso. Hoy toda la demanda es sobre el dólar y también sobre situaciones internacionales. Tres cosas que pasaron ayer y hoy en el tema internacional. Dale. El primer ministro de Italia, que acaba de asumir, anunció un plan económico que significa subsidios sociales a los sectores más bajos, protección a las industrias que se están yendo de Italia y una gran emisión de dinero para financiar. Nos va a pegar a nosotros eso. Italia en Europa es la tercera economía. Segundo, una guerra comercial que cada vez se profundiza más. Sí. Europa hoy denunció hasta ante la Organización Mundial de Comercio de Estados Unidos porque le está poniendo aranceles para trabar la importación de autos de alta gama de Europa. Nos va a pegar y mal. Tercero. Y el tercer tema es lo que pasó en México con López Obrador, que hay que tenerlo muy en cuenta porque Estados Unidos, América Latina la mira en ese orden: México, Brasil, Argentina. Hay un dato: hoy López Obrador anunció que va a convocar al Papa Francisco para que lo ayude a la unidad y pacificación de México. Y a lo mejor, si somos argentinos, nos damos cuenta que el Papa es argentino, nos puede ayudar a eso a nosotros. Gracias a ambos, ¿eh? Al contrario. Pregunta para Facundo Pastor, ¿eh? ¿Hay un plan del gobierno para voltear al presidente de la AFA, Chiqui Tapia? Buenas noches, Facundo. ¿Cómo te va, Luis? ¿Venís hablando de crisis? Bueno, lo que está sucediendo para dentro del fútbol argentino es realmente una verdadera crisis de la cual es difícil hacer un análisis, porque vos hablaste de una guerra o de un intento del gobierno de desestabilizar al propio Chiqui Tapia. Yo te diría que hay una guerra de guerrillas, es un todos contra todos. Quiero mostrarte como una suerte de triángulo, porque varias fuentes hablan de este triángulo, de un triángulo de tensión que se da entre la AFA, entre el gobierno nacional y entre el propio Daniel Angelici. Daniel Angelici, que es el vicepresidente, lógicamente, de la AFA, que aparece como un operador del gobierno, un hombre cercano al propio gobierno, que en algún momento fue el encargado de articular entre el gobierno nacional y la propia AFA. Bueno, hoy no se sabe quién es quién. Te quiero mostrar dos postales, Luis. Dale. Una tiene que ver con un Sampaoli completamente solo. Una imagen que hoy dio vueltas por todos lados. Sí, sí. Ahí es un Sampaoli un Tapia acompañado. Esta es la imagen de la resistencia de Tapia. ¿Sabes cómo le llaman? ¿Sabes quiénes son todos los que lo rodean? Uno de ellos, un hombre que en algún momento Hugo lo investigó, Nicolás Russo, ¿sí? Presidente de Lanús. Sí. Sí, está entre los dirigentes que aparecen allí, que te diría que es el que articuló la llegada de más de 50 dirigentes del ascenso para mostrarle a Tapia, ¿sí?,
que... Esos son los guardianes de Tapia, pero parece un velorio, te digo, la foto. Perdón, pero te da la imagen bueno, de velorio. ¿ustedes sí. quieren velarlo a Tapia? No, yo te digo lo que parece, Bueno, la imagen es estática. Si le tengo que poner sonido a la imagen, hubo aplausos para Tapia. No sé bien qué aplauden, pero la realidad es que lo que intentaron es mostrarse muy unidos. Es la imagen que jamás Julio Grondona tuvo. No porque no podía hacerlo, sino porque no la necesitaba, básicamente. Muchos dirigentes del ascenso con los cuales hablamos hoy, Luis, estaban diciendo: queremos una AFA más articulada con el ascenso y no tan personalista en la figura de el propio Chiqui Tapia. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Nadie, absolutamente nadie sabe. ¿Se irá Sampaoli o se irá Sampaoli? ¿Se irá Tapia? ¿Se irán varios dirigentes? Bueno, en fin. Vamos a tener que hacer un programa de fútbol acá. Te digo, es minuto a minuto. Mirá esta imagen. A ver. ¿Hablabas de velorio? Sí. Bueno, calificala si querés. Yo esta no la puedo calificar. Ahora, para sacarlo a Sampaoli de la AFA, no, gratis no lo van a sacar, me parece. Bueno, la negociación ya empezó. Creo que lo van a sacar gratis. Sí. ¿Lo van a sacar gratis? Creo que lo van a sacar gratis. ¿Seguro? Van a intentarlo. Hugo, aguantame con la información sobre la trama secreta de la muerte de esta chiquita Valentina. Sí. Que ahora voy a charlar con José. Bueno, José, gracias por esperar. ¿Qué tal, Luis? ¿Es un momento de incertidumbre, de crisis o de inseguridad y de bronca de la gente o de enojo o no? ¿O cómo es? ¿Cómo lo definirías? Creo que está todo esto junto. Yo creo que hay algo importante que recién lo hablabas con Aldo y con Margarita, ¿no es así? Yo creo que acá, si no tenemos claro que es necesario la verdad, el realismo, para que eso otorgue una confianza y una coherencia que nos permita establecer lazos de verdad. Vínculos. Lazos, para tener un objetivo que supere el interés minúsculo o el egoísmo o el interés partidario. Si no hay un nivel, por lo menos mínimo, de trascendencia de lo inmediato para un proyecto, es absolutamente imposible que no se generen frustraciones, broncas, desengaños. Nosotros tenemos que, de una vez por todas, terminar con que el deseo gobierne nuestra lectura y nuestras expectativas. Nosotros mismos, sí. Todo. Lo que pasa, no se José, trata de ser pesimista. El problema no es ser pesimista. El problema no es que no digo que el problema no sea que las cosas estén mal o que haya una crisis realmente... Pero el problema principal es no admitir la realidad de esa crisis y ir a las causas verdaderas que la generan. El problema no es solamente, como dicen... ¿Vos viste lo que pasó durante el Mundial? Sí. Que un día parecíamos que somos los mejores del mundo. Entonces, incluso las encuestas decían, ¿ustedes creen que Argentina va a pasar los octavos de final? No, la mayoría sí. ¿Por qué? Porque somos mejores que yo. Bueno, pero eso es pensamiento mágico, eso de nuevo es el deseo, eso pero es de nuevo la falta falta de... un poco amante del pensamiento mágico? Pero ¿cómo si somos amantes del pensamiento mágico? Uno de los dramas de la sociedad argentina es que ha vivido a través del pensamiento mágico, de la fantasía de dotados naturales, de la idea de que todo se puede resolver rápido. Y lo atamos con alambre. Y lo atamos con alambre, la apología del verbo zafar, la idea de que ¿qué es lo que impide una transformación y un cambio? La repetición. ¿Y qué es la repetición? Que el conflicto que está de base, la estructura enferma de base, no se la trate con el realismo necesario, el esfuerzo necesario. ¿Cómo se puede lograr que una determinada sociedad renuncie a ciertos beneficios, que luche un cierto periodo de tiempo, si hay confianza, si hay lazos, si hay vínculos y si podemos tener, insisto, un sentimiento de pertenencia que esta situación de egoísmos sectarios no nos permite. Viste que cada tanto le dicen a los gobiernos de turno, y a este más todavía se lo están diciendo, que tiene que plantear sangre, sudor y lágrimas. Pero la sociedad argentina se banca un futuro inmediato o mediato de sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas fue la expresión de Winston Churchill que alude y tiene para nosotros el sentido del realismo. ¿Qué quiere decir? Churchill dijo, si prometo, y esto hay que ver qué sociedad está pidiendo, si prometo una mentira, lo único que voy a tener es una frustración. Si la frustración la tengo que disimular detrás de acusaciones, lo que voy a tener continuamente es una guerra de acusaciones, culpables imaginarios, culpables verdaderos. Pero el esfuerzo es posible cuando hay comunidad en la sociedad. Sin normas, sin confianza, no hay lazos, no hay unión, no hay proyecto. Se puede y se debe tener conciencia del futuro de trabajo fuerte, intenso y de muchas de las renuncias que vamos a padecer. Pero tienes que tener un horizonte creíble
porque si no, no lo podés ni estás dispuesto a hacerlo. Con Sampaoli, que recién veníamos hablando de él, o con la AFO, con los jugadores de fútbol, la sociedad deposita sus expectativas y también sus broncas y sus frustraciones. ¿Es correcta la relación que tiene la sociedad argentina con sus dirigentes? No hablemos ya de ídolos. Cuando espera de estos dirigentes, y en determinados sectores de la sociedad se da, y en determinados momentos históricos también, figuras omnipotentes, ídolos, digamos así, salvadores, ahí estamos naturalmente en una dependencia infantil que nos deja anclados siempre en un lugar de atraso. Yo creo que los mecanismos, vos hablabas de mecanismos de autocuración, se llama lo que hablabas hace un tiempo en tu editorial. Cuando yo te decía que la devaluación es un golpe de realismo también. Claro, pero ciertos mecanismos de autocuración que tiene el organismo y que tiene la psique, cuando son pseudocuraciones es cuando no atienden a la verdadera causa, sino que son paliativos. Bueno, eso no sirve. Hay que ir al origen genuino del problema, aunque esto nos lleve un determinado tiempo, un determinado esfuerzo y una serie de renuncias, va a adquirir sentido porque va a tener después su logro. Yo te quiero hacer esta pregunta que no tiene... O sea, refiere al presidente, pero no quiere ser no quiere ser tan particular. El presidente del gobierno está diciendo, che, la energía es carísima, gasten menos luz, apaguen, no pongan el aire acondicionado no sé cuánto para... Y está planteando una verdad, yo no lo estoy defendiendo, y hay una sociedad que dice, mira lo que me manda hacer ¿qué quiere, que sea más pobre todavía? Hay como... hay una parte de la sociedad que todavía es infantil, no quiero hablar en términos políticos de populismo, pero podría agregarlo, ¿no? ¿Es así esto? Cuando no hay noción de conjunto, un pedido de esfuerzo o una renuncia es vivida como un sector aprovechándose del otro. Cuando no tenés una versión con una especie de historia, de argumento común que nos permita trascender la individualidad, lo sectario, lo partidista, pedir un esfuerzo siempre es vivido como que una parte va a someter a la otra y que una va a trabajar para que otra se beneficie. Es imposible el crecimiento genuino, la transformación, el cambio, la innovación, la incomodidad que esto implica, pero que es necesaria, sin que tengamos una versión nuestra que más allá de a qué partido se pertenece, se sea argentino en el sentido no místico, sino en el sentido de la colectividad del equipo. Exactamente, y entonces se puedan buscar soluciones que tengan que ver con esto. No te me vayas. Hugo Machiavelli, ¿me contás la trama secreta de la muerte de esta chiquita Valentina, pobre? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Mira, no es la primera vez que una adolescente, en este caso de 16 años, Valentina Urbano, abandonada en la puerta de un hospital, muere alrededor de una fiesta de drogas, de alcohol y de otra chica que también se busca porque se cree que ha sido la conexión entre esta menor y dos hombres que ya están detenidos. A los dos le encontraron resto de cocaína y además hay un prófugo y tenemos fotos exclusivas del lugar donde se habría producido el episodio trágico, porque finalmente esa es la casa de uno de los hombres detenidos al que le encontraron dentro de su cuerpo resto de cocaína, por supuesto alcohol, y fue un hombre que fue alcanzado con un auto que llevó a un compañero y a la menor prácticamente muerta. Estas son las imágenes exclusivas, reitero, de 4 días de lo que habría pasado en la previa de la muerte de Valentina Urbano. Pero, ¿sabés? Me quería remitir a que no es la primera vez, porque en 2014 Melina Romero fue dejada no en la puerta de un hospital, sino tirada en un charco, entregada por una amiga a la salida de un boliche, y también, este es uno de los detenidos, son materiales que estamos viendo por primera vez, nos mostramos la casa. Repitamos, es menor, ¿no? La chica es menor, 16 años, murió confirmado por una insuficiencia cardiorrespiratoria, se cree que podría tener una enfermedad previa, pero de todas maneras encontraron resto de cocaína en ella, encontraron resto de cocaína a los hombres detenidos, y la situación del abandono posterior que sufrió cuando quisieron reanimarla en el hospital y no pudieron. A ver, permitime que te termine con este dato. Los hombres que la dejaron ahí además no podían mantenerse en pie y por supuesto por ahora están solo imputados por el delito de haber suministrado droga, pero no se descarta la imputación por el homicidio. Claro, y un detalle también que complementa la información que estaba dando Hugo es que está confirmado que en la autopsia aparecen signos de violencia sexual. Sí. Con lo cual, en las próximas horas, el fiscal de la causa
que es de la UFI 2 de Campana, podría alterar, modificar la calificación del delito que por ahora tenía que ver con el suministro y pasar justamente, convertir todo esto en una suerte de femicidio de una piba de 16 Por años. ahora, sí, los estudios determinaron que todos tenían cocaína, que había alcohol y que además hubo relaciones sexuales. No se sabe en qué condiciones, pero es una menor abandonada en la puerta de un hospital y con los detalles de lo que puede suponer alguien, una chica, como entregadora para un escenario realmente trágico. Gracias. Chacabuco, donde todo comenzó. Excelente relación precio-calidad. Chacabuco, otro vino de bodegas Los Haroldos. Chacabuco, donde todo empezó, de bodegas Los Haroldos. José, para hacerle un rulo a este programa, hay una... ¿Cómo se puede hacer para que la gente se vaya a dormir contenta? Ojo que viene el programa de Luis Novarecio, después viene Marcelo Araujo y todo el equipo, todo el equipazo que está acá. Yo siempre digo que lo mejor para poder estar tranquilos es acercarnos a admitir las evidencias y saber las verdades. Eso nos hace fuertes. Aunque duela. Sí, porque si las reconocemos, si logramos aprender y sustituimos la voracidad por una ambición sana, tenemos la posibilidad de cambio. No es cierto que no se puede reparar algo, que no se puede transformar y cambiar. Lo que no se puede es hacerlo si no admitimos cuál es la verdadera razón por la que estamos mal y si no encontramos el camino a partir de lo que hemos aprendido del mejor método para hacerlo. Aunque el dólar se mueva todos los días, decís vos. Y el dólar se va a mover menos cuando deje de ser depositario de fantasmas, fantasías y poderes omnipotentes. El dólar se convierte en el salvador o el demonio. Tratemos de entender que el dólar es la moneda americana, que evidentemente cuando nos sentimos muy poca cosa le atribuimos el don de salvarnos o hundirnos. Pero no sucede ni una cosa ni la otra. Muchísimas gracias, José. Gracias a todos. Les recomiendo que se queden a ver el programa de Luis Novarecio con una muy buena entrevista seguramente. Hasta mañana a las 10 de la noche, como siempre, en 4 días. Chao.